¿Cómo le va? Le doy la bienvenida a una entrevista más de estas que nos gusta hacer para usted en El Sol de Puebla. Y le doy la bienvenida una vez más a Claudia Rivera Vivanco. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Jorge, Bienvenida contenta otra vez. de estar. Yo también, contenta de estar otra vez aquí. Así es, y estarás todas las veces que sea necesario porque Gracias. eres un actor público y sigues siendo noticia y además tienes muchas cosas que decirle a la gente y la gente seguramente quiere saber muchas cosas sobre ti en este tema del ámbito público, político en el que has incursionado. Y Claudia, ahorita hay una contienda interna que es lo que nos hace invitarte otra vez al estudio del Sol de Puebla, una contienda interna en Morena, donde está por definirse la candidatura a la presidencia municipal de Puebla. Pero quiero preguntarte otras cosas que casi no recuerdo haber tocado contigo en las entrevistas que ya yo en lo personal te he hecho, quizá algún compañero ya. Pero cuéntanos, platícale a la gente que nos ve. ¿Quién es Claudia Rivera Vivanco? No la presidenta municipal de 2018-2021, sino vámonos a la infancia. ¿Dónde naciste? ¿Dónde viviste? ¿Cuántas personas integran tu familia? ¿Dónde estudiaste? A ver, platícanos. Yo soy una vecina de esta ciudad, soy hija de Puebla, del barrio de San Miguelito. Es uno de los barrios que están en el centro histórico. Para que lo ubiquen, quienes nos estén siguiendo en la transmisión, es la zona ferrocarrilera que tenía el municipio de Puebla, donde está el Museo de Ferrocarriles hasta la Reforma, hasta Paseo Bravo, Mercado de Sabores. Ese polígono es barrio de San Miguelito, es un barrio ferrocarrilero. ¿Ahí naciste? Ahí nací. Ahí tienen su casa y es la casa, fue casa de mi bisabuelo, que mi bisabuelo fue ferrocarrilero y fue revolucionario. Mi bisabuela también. Pero no revolucionario del PRI, revolucionario revolucionario de la época de la Revolución Mexicana. Mi bisabuela fue vecina de los hermanos Cerdán. La familia de mi bisabuela se dedicaba también a la curtiduría de pieles. Toda esa zona eran talabarteros, para que vayan ubicando la 6 Oriente, hoy la zona de los dulces, pero la 6, la 8, la 10, la 2 eran zonas talabarteras, de curtidores, de pieles, hacían zapatos. Bueno, a eso se dedicaba la familia de mi bisabuela. Se van a conocer en ese proceso de la revolución. Mi bisabuelo le tocó comandar literalmente en Chaucingo. Chaucingo es la región de San Martín Texmelucan. Y bueno, ya años después se dedica solamente a la parte de ferrocarriles. Y bueno, por eso es que estuvimos ahí. Enfrente de la casa, bueno, en esa zona de la casa es que pasaba la estación del Interoceánico. Bueno, esas historias, porque además mis abuelos siempre las platicaban. Soy la mayor de 6 hermanos. Somos 4 mujeres y 2 hombres. Todos estamos participando en esta nueva revolución, en esta cuarta transformación. Mi madre... ¿Seguías viviendo allá o sigues viviendo allá en esa casa, en la casa de tu mamá? La seguimos teniendo, es la casa de mi mamá. ¿Y sigues ahí con ella? Por ratos. Bueno, sí, por ratos. Pero prácticamente toda tu formación de joven, de niña y joven fue ahí. Ahí, aquí ¿Dónde y en estudiaste? el centro. ¿Dónde estudiabas? Estudié la primaria y secundaria en el Colegio Yermo y Parres, que está ahí por el Paseo Bravo. Es una escuela, un colegio de religiosas. Sí, qué raro. No te fuiste al PAN. No, bueno, al Partido Acción Nacional. En la primaria fue... En la secundaria, mejor dicho, fue la primera vez que me invitan a ir de misionera. Fui misionera durante 7 años. Empecé en la secundaria y es una vocación de saber que te tienes que hacer de utilidad. ¿A dónde te llevaron? ¿A dónde ibas? A la Sierra Norte, nos tocó todo era Puebla, Tlacuilotepec, que es un municipio que colinda con Hidalgo. Bueno, está en la Sierra Norte y colinda con Hidalgo, hacia la zona de Oney o Joney. Bueno, pues en esas regiones que nos tocó ir en varias ocasiones a hacer misiones. Ayudar a la gente. Pero también te permite entender otros tipos de realidades y entender también quién eres tú con relación a tus semejantes, porque pareciera que no existían, porque no los conoces, porque no se nombran, porque no los ves. Y a veces yo te voy a decir que ahí veía que llevábamos una información, pero pocos estaban con la actitud receptiva de recibir la información y los saberes que hay en esas zonas. Pues yo estaba en la secundaria. Saberes y necesidades. Sí, yo estaba en la secundaria y a mí sí me daba mucha curiosidad. Siempre fui muy curiosa y siempre fuimos muy inquietos. La verdad es que, pobres de mis padres, porque era una tras otra, seguramente los que son papás o mamás sabrán qué complejo es que ya se cayó tu hijo y ya está ahí la sangre. Pues acá tengo 4 puntadas. Y tengo muchas otras más por el fútbol, porque hacíamos, sí, éramos muy traviesos, muy inquietos.
y así era tiro por viaje, con uno de mis hermanos, conmigo. Y bueno, en la casa nos enseñaron algo mis abuelos, la importancia de saber hacer comunidad en el barrio, en nuestro barrio, de ser fraternos con nuestros vecinos, de ser solidarios, la importancia de ser leales con nosotros mismos para poder ser leal con los demás. Decía, si no empiezas contigo, si no te reconoces, si no te aceptas como eres, ¿cómo vas a aceptar a los demás? ¿Cómo les vas a ofrecer la mano o ayuda si no eres capaz de primero a ti reconocerte? Y no lo entiendes de esa manera. Conforme va pasando los años, también lo vas madurando en otros aprendizajes. Y la tercera cosa, pues como te digo que somos 6 hermanos, mi mamá decía, son mis hijos, pero no me pertenecen, son del mundo y el mundo se tiene que disfrutar. Y para disfrutarlo hay que conocerlo y hay que respetarlo. Entonces, pues todo eso se va combinando. Por eso el haber sido misionera también se vuelve en una de los... Tanto en casa como en la escuela, lo que viste a través de la escuela, lo aprendiste. ¿Y la preparatoria y la universidad? La prepa la estudio en la UAP. ¿En cuál? En la Emiliano Zapata. De hecho, cerca. Acá, cerquita. Sí, a una cuadra. A una cuadra y a una calle del Carolino, es el Emiliano Zapata. Ahí hice mi examen. Yo no sabía que era complejo o era complejo, si era fácil o era difícil, ¿no? ¿Escoger la carrera o entrar a la universidad y a las prepas, y que además eran por promedio? Yo no sabía. Ahí a mí me aplicó la del que no sabías que había muchos rechazados. A mí me aplicó el que nada sabe, nada teme. Sí, sí. Porque no sabía yo lo difícil que era. Yo dije, voy a entrar ahí. Yo quería estudiar en la universidad, te voy a decir. Mi papá jugaba fútbol y jugaba en los campos de Xilotzingo. Entonces pasábamos los domingos enfrente de CEU, sobre el Boulevard Valsequillo. Sobre la 24 Sur. Bueno. Sobre Boulevard Valsequillo, claro. Por ahí nos íbamos. Toda la 11, por contaduría. Y ahí en Boulevard Valsequillo, enfrente, cuando pasábamos por la universidad, había un mural en el polideportivo, no sé si lo recuerdas, era un mural que estaban así como entrelazados varios jugadores y varias personas, me acuerdo de él, se hacían como de brazos largos. A mí me llamaba mucho la atención. Yo también iba ahí porque aprendí a nadar en CEU. ¿Ah, sí? Sí, a los 16 años, más o menos, y sí, me acuerdo del mural. Pues a mí me daba mucha curiosidad ese mural y yo le pregunté una vez a mi papá, oye papá, ¿y ahí qué es? ¿Dónde está ese dibujo tan grande? Esa es la Universidad de Puebla, esa es la máxima casa de estudios. Y yo le dije, o sea, ahí voy a estudiar. Y me dijo, sí, ahí vas a estudiar tú la universidad. Entonces, como que yo asumí que iba a estar en la universidad. Desde ese momento lo diste por hecho. Pero cuando en la secundaria empecé a escuchar que unas compañeras se iban a entrar a las preparatorias de la UAP, entonces dije, pues ahí es donde yo voy a estudiar en la universidad, entonces puedo estudiar desde ahora. Y ya que me investigo que se tenían que comprar tu guía de estudios en el puesto de periódico, ¿no? Así me tocó a mí, y que voy a comprarla. Yo le informé a mi papá, oye, ya van a salir las listas, hay que estudiar. ¿Buscaste tu lista en el Sol de Puebla? ¿Fuiste de esas? Seguramente que la tengo guardada, okay. Seguramente que la tengo guardada y ahí voy a revisar. Sí. Pero me compré mi guía. Mi papá dio por sentado que yo iba a repetir ahí en la misma escuela donde estaba estudiando. No sabía que me había yo cambiado hasta que me... creyó que ibas a hacer la prepa en la Yermo. Sí, bueno, yo le fui informando, oye, ya van a salir, ya vienen los exámenes, tengo que comprar una guía de estudios, tengo que pagar una inscripción. ¿Ya no pagó colegiaturas después? No, pues la aliviané. Y se enteró el día que me fueron a dejar a la escuela, ¿no? A mi primer día de clases. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A dónde vamos? Le digo, pues a mi escuela. ¿Pero cómo a tu escuela? Pues sí, ¿no te ves que hice el examen? Bueno, ahí ya se enteró y me dijo que qué bien, ¿no? Pero sí un rato estuvo como un poco serio. Sí. Pero también había sido parte de la autonomía que nos fueron formando desde chicos y tomáramos nuestras decisiones. Mi papá falleció cuando yo tenía 16 años, estaba por salir de la prepa. Y bueno, pues a mi mamá le toca a partir de ese momento ser mamá soltera, y como a muchas mamás en nuestro país, pues sobre el camino se tiene que ir reparando el corazoncito y también ver cómo vas sacando adelante a tus hijos, porque no tienes de otra. No puedes pararte y a lo mejor refugiarte y meterte en tu cobijita a llorarle, sino lo vas haciendo y sigues trabajándole. Mi hermana, la más chica, tenía 5 años, entonces nunca voy a poder imaginar lo que ella sintió, pero a nosotros nos tocó, como a muchos otros hijos también, a ver cómo cerrábamos filas con ella, cómo hacíamos que las cosas funcionaran. Y pues también tú eres la más grande. En el camino vas curándote el corazón, ¿no? Sí, fue dolorosa la pérdida. ¿Qué decides estudiar? Economía. Okay. En esos meses me toca mi transición a la universidad.
Y me inscribo a economía, quedo en economía. Ese día me había ido a un torneo de taekwondo que había sido en Acapulco, un nacional. ¿Por la pérdida de tu papá no pensaste en abandonar la escuela y tener que trabajar? Sentía yo más obligación ahora de no fallar, de que era mi obligación pasar sí o sí. ¿Sabes? Entré a una etapa como de exigirme de más. Y eso, hubo un momento, que también lo voy a decir, ahora sé que cada que uno vive un duelo hay que darnos nuestro tiempo para sanar ese duelo. A veces uno quiere seguirle a lo que ya, ¿no? Y rápido, para que se me olvide. Y hay que darnos la oportunidad de llorarlo, de dolerlo, de procesarlo, de entenderlo, de enfrentarlo, porque yo en esos momentos me volví como muy exigente, más exigente conmigo, y entonces hubo un rato en el que era más exigente también con mis hermanos, y en lugar de que estuviéramos en paz, como que estábamos ya chocando. Y en la universidad yo me desde la prepa empecé con el deporte como más en forma, ya seleccionada primero de la UAP. ¿En qué deporte? Como fútbol. Pero yo ya entrenaba taekwondo. Sí. Entonces llegó el balonmano a Puebla, a México, mejor dicho. Sí. Y entonces cada estado tenía que hacer su selección. El balonmano es que vas botando balón y tienes que meter gol con la aventando mano. La pelota, no pateándola. No pateándola, sino con la mano metes gol. Y en esa dinámica, pues ya la seleccionadora de las prepas era nuestra coordinadora de todas las preparatorias de la UAP y dice, no, ya se va a hacer la selección de Puebla, viene el reclutador, es un profesor de nuestra universidad además, y bueno, va a ser selectivo. Y me selecciona, de las prepas, seleccionó a varias y a varios. Hizo su equipo, claro. Y entonces a mí me convoca, iba a ser una semana de pruebas, y que me convocan. Oye, llego y el reclutador me dice, pone así la mano en mi cabeza y me dice, tú estás muy chaparra. Y mi maestra era la sensei de karate, se llamaba Reina. Ella coordinaba todas las preparatorias en el área deportiva. Dice, no, pero es muy rápida, es muy fuerte y es muy rápida, dale la oportunidad y verás. Sí, pero es que está muy bajita y mira, necesitamos más altas porque es de este contacto, y nos empezó a explicar. Pero de verdad no te vas a arrepentir, dale la oportunidad. Bueno, yo no llevaba expectativa, por mí mejor quedarme en mi casa y a lo mejor me podía yo dormir un ratito más. Así ¿no? es, sí. Pero mi maestra hizo esos 2 intentos de convencerme por la confianza que me tenía. ¿Y si te probaron? Me quedé. En la primera semana me estaba yendo terrible. Fue una semana y los primeros días me estaba yendo terrible. Eran golizas. Yo me estaba dando además en mi ego, porque yo me sentía buena para los deportes, era futbolista, era taekwondoín, y ahí no la estaba yo armando. Y que le digo, me pongo de portera, como al tercer día, que me pongo de portera, y pues sí, es una portería más pequeña, pero tienes que ser muy rápida en los reflejos. Y entonces era mi intención y no tenerle miedo. No tenerle miedo, y entonces quiero hacerlo bien, y me lanzan un tiro muy, muy esquinado abajo, y entonces estiro la pierna para alcanzarlo ya un split. ¿No? De manera natural. Pues yo era flexible por el taekwondo y podía yo hacerlo eso con mucha facilidad. De compás. El split es abrirte de compás. Sí. Y entonces me abro y paro el balón y todos... Bueno, pues hasta yo. Ya llevábamos como 20-0, la verdad. Y regresabas fácil a la posición. Era una goliza la que nos estaban dando, pero lo habíamos parado, y entonces me emocioné, se emocionó el equipo, y entonces otra vez le empezamos a echar ganas. Y el maestro, ¿pero cómo sabes hacer eso? Pues es que soy taekwondoín y puedes... Bueno, pues alcanzaba yo igual arriba, igual en medio, igual abajo. Y algunos de los tiros que venían pues son fuertes con las manos. Te he de decir que no soy tan fuerte como con las piernas. Y entonces viene un tiro y empiezo a recibirlo como en el fútbol, como cuando paras o matas ahí el balón. Entonces empiezo a hacer paradas así como fútbol y me dice, ¿y cómo sabes hacer eso? Es que también soy futbolista. O sea, 2 disciplinas me dotaron de herramientas y solamente me empezaron a enseñar la técnica. Que me enseñan la técnica y que me quedo en la selección. ¿Te quedaste de portera? Me quedé de portera, me fui a mi primera Olimpiada Juvenil Nacional y el siguiente año a la Junior, y después que me reclutan para las pruebas para la selección nacional como portera. O sea, la que no tenía posibilidades por el tamaño, bastó... O así lo concluyo, ¿no? Bastó con que alguien te dé confianza de que puedes hacer las cosas, de que puedes lograrlo. Y explotaran tus cualidades que sí tenías. Y explotas las cualidades que la misma vida te va dando. Porque
oye, ¿y buscabas tú ser portera? Pues no buscaba ser portera y menos ser seleccionada. ¿Sí te gustó ser portera? Sí me gustó muchísimo y ser seleccionada y además sí es una parte muy importante porque aunque todos en el equipo tenemos la misma responsabilidad, los porteros ahí es mayor, sí, es mayor la presión, un error y es un gol. Y el delantero puede fallar, igual que en el fútbol, el delantero puede fallar todas y no pasa nada, pero el portero no puede fallar una. Y entonces ese es un deporte muy rápido, pero también te va enseñando esta dinámica y hacerte responsable del reto que significa. O sea, eras fuerte ya desde entonces, aguerrida. Sí. Y como dices, si te pican el ego, pues te prendes más sí. Además, y te multiplicas. Okay. Luego en economía, ¿cómo te va en la carrera de economía? Me va al principio pues más o menos, la verdad, para que voy a decir otra cosa y seguramente a muchos les pasó por ratos. Sí, es un cambio radical. Y en las que sientes como que es mi obligación la escuela y no te permites fallar, pero a veces no lo estás disfrutando. Así yo me encontré también en ese rato, pues me dedicaba más al deporte y entonces cuidé un tanto el estudio. Sí cumplía, pero no era... no eras de 10, pero ibas aprobando. Hasta que me di cuenta yo misma, ¿no? Porque esta exigencia que tenía yo de repente con los demás, como no la estaba yo cumpliendo conmigo. Y entonces eso que me decían mis abuelos, que si no eres primero leal contigo, ¿cómo va a ser con los demás? Y que me voy dando cuenta que si decidía yo estar en varias actividades, tenía yo que cumplir en todas. Y si no, ir cerrando mis ciclos actividades. Y dedicarme a lo que sí voy a cumplir. ¿Y dejaste el deporte? No, la seguí. ¿No? Pero me comprometí entonces en mis estudios. O sea, eso me obligaba a ser más disciplinada. Seguí en el deporte todos los 5 años de la universidad y después saliendo en el INEGI seguí en el deporte. Pero cumplía yo el deporte ha sido parte de tu vida, está ahí. Sí, te acompaña, te gusta, es lo que te llena, te complementa. Me ayuda y además sí sé que te mantiene relajado, tranquilo, fuerte tu cuerpo y tu mente también y tu espíritu. Ahora no de competencias, ¿no? Lo hago en otro formato, en ese rato sí era de competencia, pero me empecé a enfocar también en mi escuela. Íbamos a ver compitiendo a la presidenta municipal en un torneo. Y unos y gritándome y otros, unos a favor y otros en contra. Bueno, pues eso iba a estar interesante. Pues le empecé a echar más ganas al ¿Cuál fue tu primer trabajo? En el INEGI, bueno, no. Mi primer trabajo formal con prestaciones. O sin prestaciones, digamos que a lo mejor también cuenta a veces hacer algo aunque no te paguen. Cuando falleció mi papá, que fue ese rato te digo que yo estaba terminando la prepa y me tocaba estarme preparando para el examen de admisión. Ese periodo de vacaciones empecé a trabajar en unos que se llamaban maquelados y troquelados industriales. Hacían herraje para mueble rústico ahí en la 14 Poniente. La 14 También por esa zona, por donde vivías. Ajá. En la 14 entre la 11 y la 9, ahí estaban. Y creo que el papá de un priista connotado y abogado se dedicaba a eso, Carlos Mesa Viveros. Ay, ¿no lo sabía? ubicas? Porque vivían en esa zona y creo que su papá tenía un negocio de esos. Pero ¿De bueno, creo que de de algo por ahí de maquinaria o algo hacían ahí de herramienta. No, pues no los conozco. Okay. Donde yo trabajaba se apellidaban Pavón. Y ahí empecé a trabajar, eran puros hombres los que había. Ahí trabajaste. Ajá. Un rato. Y ya después me empecé a dedicar a dar clases de taekwondo. Y eso también me ayudaba un poco. Y cuando ya estaba en la universidad, arbitraba también, a veces en los torneos de universidades. ¿Todo te permitía tener ingresos para ayudar en casa? Pues por lo menos ingresos informales, por lo menos para tus cosas, sí, ¿no? por lo menos para tenía yo también mi beca deportiva y entonces eso me iba ayudando por lo menos para mis pasajes. Y para mis copias de algunas, en esos ratos eran prácticamente copias las que sacábamos. Ahora ya puedes tener tus PDFs y los vas revisando en otro mecanismo. Pero era tener para mis copias, para mi pasaje y para mis lonches. Y cuando entrenaba, hubo una época que también en taekwondo estuve en competencia y fui seleccionada de la universidad y también seleccionada de Puebla. Me tocó una clasificación para un mundial que iba a ser en Turquía. Y esa fue la vez que más estricta fui también con mi alimentación, porque ahí ya es por pesaje. Mi peso era peso FEDER, que es como peso... Ni idea tengo, ¿qué es eso? Peso, ¿qué? Pluma, ¿no? Peso callo, ligero, pues pero sí, no tan ligero. Porque no soy estatura. tan alta, entonces tenía que estar en un peso ligero que me permitiera entonces aprovechar mejor mis fortalezas, ¿no? El alcance de mis piernas, la fuerza.
bien interesante. Pero entonces tienes que ser muy estricta con ¿A qué con cinta la llegaste? alimentación. Soy cinta negra, aspirante. Me quedé en aspirante de tercer dan. No, son aspiraciones porque son revisiones que vas haciendo cada año. Ahí ya no son cada 2 meses, sino se vuelven cada año las revisiones. ¿Ya has tundido a alguien en la calle? No. ¿No? No. ¿Ganas has tenido? Sí. Bueno, a ver, como tundido, algunos así reporteros, como tal. ¿no? Sí, te voy a decir, sí, y fue en el momento también que aprendí a no permitir ciertas cosas de acoso callejero. Una ocasión que regresaba yo de donde trabajaba yo ahí en los troquelados, en la 14, yo me regresaba por la 11, pasaba ahí al mercado de la 4, que era nuestro mercado, ahí compraba yo frutas, verduras, en la 10 había otro. Pero como los sábados nos pagaban, entonces yo aprovechaba para comprar abastecerte toda la fruta que podía, pues para llevarla a la casa y que tuvieran mis hermanos y yo, ¿no? Pues, y sobre todo ahí lo aprovechaba para alguna fruta que a lo mejor no era tan común que compráramos. Y que eran más caras. Eran más caras, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustan mucho las fresas, pero no siempre podíamos comer las fresas. Y yo ahí voy caminando y un tipo pues se voltea y entonces me agarra así por atrás. Pero te voy a decir que esa yo creo que fue, no sé si la 7ª ocasión que me lo hacían en la calle. Pero esa vez fue la primera vez que me atreví a voltearme y reaccionar y le solté una patada. Nunca lo había hecho y a ver, espérame, tampoco nunca lo había contado porque llega un momento en el que sientes como si, de verdad, como si tú lo hubieras provocado y después sientes como una vergüenza. ¿Por haber dado el golpe? Por haber dado el golpe, pero también porque te pasan, como no te pones atención, o sea, te juzgas. ¿Cómo no lo evité? Pero sabes que eso nos pasa sistemáticamente a las mujeres. Por eso, cuando se hacen las encuestas y preguntan, ¿cuántas mujeres, le preguntan a las mujeres, si has vivido algún tipo de violencia? En nuestro país, el 70%. O sea, 7 de cada 10 mujeres. Pero hay hipótesis que dicen que el otro 30 o sea, las otras 10 de cada 10 se lo callan. Sí lo han vivido, pero sienten vergüenza o que a lo mejor ellas cometieron algo o que pudieron evitarlo, que provocaron. Eso tiene que ir cambiando porque al final es violencia. Pero no es que sea cierto, eso es por toda esta cultura que hay machista, ¿no? Claro. Eso es lo que va pasando. Entonces uno lo tiene que hablar, lo tiene que contar. En esa ocasión ya me defendí, pero te voy a decir que hubo una anterior enfrente del mercado. ¿Y solo le diste una y te fuiste, corriste, no le diste más? Se tropezó, o sea, tampoco, ni lo hice bien. O sea, le pegué y ni lo hice bien. Fue como que le pegué en la pierna y trastabilló. Y el señor de las frutas salió, ¿qué le pasa? A gritarle, ¿no? Me respaldó y el tipo se paró y se arrancó a correr. Okay. Pero de ahí sí hacía yo ya un mecanismo de ir como mucho más atenta, como más firme, pero tardé mucho tiempo, porque ya me había pasado unos años atrás. Que no tendría atrás. que ser así, tendrían que circular por donde sea las mujeres Todas sin temor de nada. Sin pero temor por desgracia de nada, no es sin así, acoso, sin que te estén diciendo, porque uno dirá los piropos, ay, pero le estamos halagando, no te hacen sentir bien. A mí me ocurrieron muchas ocasiones hasta que aprendes a darte cuenta que no es normal. Es el preámbulo a una agresión, además. No es que nada más... Sí, por ningún motivo hay que consentirlo. Escalan las violencias. Así es. Por eso también te vas dando cuenta cómo la vida te va enseñando eso, a que no lo normalices y a que no te quedes callado. Y entonces reaccionas y te das cuenta que así como tú, habemos muchas y que no todas de repente nos atrevemos a contarlo. En la política es igual, en la política pasan cosas y a veces era normado que se quedaran callados. Bueno, se utilizaban estilos de frases como hay que ser políticamente correctos, ¿no? Y eso a mí me suena a que te quedes callado si no te conviene o si no gusta o a que seas alguien que no eres o simules o finjas ser alguien que no eres. A mí me gusta más la definición de la política, el ser una persona auténtica. Me gustan más las frases que dice Andrés Manuel de mi pecho no es bodega, porque eso significa que eres la misma persona en lo público y en lo privado. Y entonces si hay cosas que no son correctas, pues las tienes que decir. Por eso Andrés Manuel, todavía estamos hablando de cosas así humanas y padres, aquí, honestas, transparentes. Me hablas de Andrés Manuel y luego me pongo así. Ay. No, bueno. porque no le creo todo, pero está bien. Te voy a decir el efecto que me va de repente a mí provocando, porque
También eso va permitiendo entender cómo es un poco mi perfil, de que no me quedo Tu primer trabajo, antes, tu primer callado. trabajo, entonces formal, ¿cuál fue? ¿El INEGI? Ahí que empezaste, ¿qué hiciste y a qué edad? Bueno, di clases, ya te dije, en el de troquelado, di clases de taekwondo, di clases de educación física, desde maternal, kinder, primaria y secundaria. Eso lo hice durante la universidad. Ah, se me acaba de... ¿Cocinabas? ¿Cocinas? ¿O ese no fue tu fuerte nunca? Nunca fue mi fuerte. Ah, lo que sigue. Luego, ¿con qué entraste entonces? Ni nos detengamos ahí. Ajá. Sí, mejor. Luego de ahí, ya al INEGI. Okay. Luego ya entré ahí al INEGI. ¿Estudiando todavía o ya habías acabado de estudiar? No, todavía estaba estudiando. ¿De qué año hablamos? Empecé a hacer el servicio social en el INEGI. En una materia que tuve en economía, vimos contabilidad social y en contabilidad social empezamos a hablar de las cuentas de producción y todo lo que son los sectores de la producción que tiene la economía. El sector primario, que es el agrario, pecuario, ganadero, el de la industria y transformación, que es el secundario, y la prestación de servicios, que es el terciario. Y después cómo se van haciendo las cuentas y cómo se hace el cálculo del Producto Interno Bruto. Bueno, me fascinó. Sí. Con esa materia entendí el álgebra lineal, por ejemplo, ¿no? Las matrices. A mí me habían costado trabajo entenderlas en el formato normal, pero cuando lo empezamos a hablar desde el enfoque económico me empezó a gustar y dije, ¿dónde hacemos esto? O sea, ¿esto quién lo hace? Y ya el maestro... Se lleva a la práctica, el profesor dijo, el INEGI es la institución que tenemos y que se encarga de hacer todo estas cuentas. Dije, pues yo ahí me gustaría a mí conocer, aprender. Sí, ¿no? colaborar. No sabía si trabajar, pero yo ahí quería hacer mi servicio para ir aprendiendo. Y que voy a buscar, había 3 INEGIs. Uno que estaba, y a ver, seguramente tú te acordarás y los que nos Solo me acuerdo que estaba por Plaza San Pedro. En Plaza San Pedro junto había a Grupo ASIR, que ahora es 5 Radio. Ajá, ahí había un INEGI, después de esto pues, estaba en el estacionamiento de Plaza San Pedro. Había otro INEGI por la UPAEP, en la 11 Poniente y la 19, en contraesquina de las Carnitas. Ajá, enfrente de las Carnitas. Los Arcos. Después había otro, bueno, mejor dicho, al mismo tiempo había otro que estaba en Rancho Colorado. Ay, sí, no es mi zona, no, nunca. Ah, bueno, en Rancho Colorado, y esa era la coordinación estatal. Y entonces fui primero a una, me dijeron, no, aquí no, y no aceptamos gente de servicio social y no. Tú solita tocaste la puerta. Sí, y después fui al otro, y del otro me dijeron, esta es promoción, que era el de Plaza San Pedro, pero los que sí elaboran, o sea, los que sí hacen trabajo de esa talacha, están en la zona regional y es la de la 11. Ya fui. Y en la 11 me dicen, no, es que nosotros no recibimos gente de servicio social porque luego creemos que no, nada más vienen a perder tiempo y para que los mandemos a sacar copias o a preparar café, pues no tiene caso que le estemos haciendo perder. Es que mira, a mí me interesa. Y yo llevaba una propuesta. Sí. Ya, ¿no? sí, siempre ha sido persistente. Porque además yo tenía curiosidad y yo quería hacer una propuesta para que también me fueran conociendo. Entonces insistí y que me dicen, a ver, la vamos a pasar al Departamento de Estadísticas Derivadas y si la convence, pues ya, a ver qué pasa. Y ahí fui a la otra área. O sea, fui a varias puertas y en esa otra vez, oiga, es que yo quiero hacer servicio social porque, mira, estoy estudiando economía, me interesa. A la persona que me entrevistó se llamaba María, era una argentina que ya llevaba mucho tiempo que se había venido a México y que me dice, me gusta, que me va a presentar con la subdirectora, se llamaba Margarita, y me dice, oye, esta chica viene con muchas ganas, es economista, está estudiando economía, yo creo que sí nos puede ayudar porque tenemos los anuarios estadísticos, bueno, empezó a hacer un montón de cosas y yo estaba así más fascinada, no sabía ni lo que me esperaba, porque sí es complejo. Sí, es bastante. Pero yo quería hacerlo y entré a hacer el servicio social y del servicio social un día vino el censo el conteo de población y vivienda 2005. Okay. Y entonces en esa ocasión me invitan a trabajar, no en esa subdirección, sino en otra. Pero en el INEGI. En el INEGI. Y de ahí estuve 12 años prácticamente trabajando en el INEGI. ¿Hasta 2017? Hasta 2018. Enero de 2018 yo decido presentar mi renuncia. ¿Hay que se tenía una plaza federal? ¿Ahí son plazas federales? ¿Son federales? ¿Tenías una plaza? No, siempre fui eventual. Okay. Durante los 12 años fui eventual. Los primeros años tenía yo contratos de 5 meses, de 3 meses, de 1 mes. O sea, sí es complejo. Es a lo que se le llama la precarización del empleo, ¿no? Porque también es una dinámica de vas viendo para dónde vas participando, pero no tienes la certeza laboral
o por lo menos de la continuidad para planeaciones. Pues yo sentía que quería, de todos modos, probarlo. Antes de entrar a tu cruce con López Obrador y ya luego va a ser todo lo que ya conocemos públicamente, ya entendí, me queda muy claro que una área de tu vida muy importante ha sido el deporte. Sí. ¿Te gusta la música? Me gusta. ¿Qué te gusta escuchar? ¿O te gusta bailar, cantar? También me gusta bailar y también me gusta cantar. No soy buena para cantar, pero soy desinhibida, entonces... Eso es lo que se necesita para pasarla bien. Fluyo. ¿Y vieron la película de Happy Feet? ¿No? Sí. Que empieza a escuchar el ritmo y siente como que se le mueven los pies. Así yo siento. ¿Qué música te gusta? Me alegra el corazón la música. Me gusta... escucho de diferente música en el transcurso del día. Música clásica por lo regular en las mañanas y cuando estoy en reuniones. Eso me permite que en lo que estamos teniendo las reuniones, pláticas o trabajo, se va relajando. Igual cuando tengo mis ratos de estudio o de relajación, hago lo mismo. Cuando estoy en relajación, si me pongo a leer un rato, a lo mejor me puede servir una copita de vino o una cervecita o un café, porque me gusta mucho el aroma del café, entonces eso me va relajando en lo que estoy leyendo y estoy con música clásica. Bach es uno de mis favoritos. Invierno de Vivaldi es, yo creo que de mis 3 favoritas, ¿no? Muy culta. ¿Y cuando haces deporte, qué música oyes? Cuando hago deporte no pongo. ¿O no pones música? No pongo música, porque ahora lo que hago más es correr. No me gustan usar los audífonos. No me gusta usarlo, voy pendiente de todo, pero además no me gusta, no me gusta, nunca me gusta. Pasa lo mismo, entonces, voy concentrada y me sirve para ir pensando, ¿no? Cuando voy corriendo o cuando estoy jugando, pues entonces no lo ocupo. Cuando voy en trayectos que me tocan largo de camino, pongo rock, por ejemplo, rock en tu idioma, me gusta. ¿Sí? Me gusta Joaquín Sabina, me encanta. También me gusta Juan Gabriel, ¿para qué voy a decir que no? Sí, de todo, de todo. ¿A quién no le va a gustar Juan Gabriel? Y además, esas son de las que me alegran. Y dices que, por último, no te gusta cocinar, pero seguramente te gusta comer. ¿Qué lugares de Puebla te gusta visitar? Y no hablo solamente después de presidenta municipal o durante la presidencia, desde siempre. Sí, desde siempre. Y hay lugares... ¿Qué lugares de comida poblana recomendarías? Varios. A ver, para empezar, la comida... Hay comida urbana que es buenísima y que se la recomiendo. Si andan en Puebla y no comen comida urbana, y que me refiero es como si no hubieran tampoco visitado. Las chalupas son sensacionales. Sí hay restaurantes que tienen el toque, pero las chalupas urbanas, las de calle son, ¿no? Y ahí te vas a encontrar las del Carmen, pero te vas a encontrar prácticamente en muchos de los barrios de San José también hay otras buenas. Aquí en la 3, en el jardín de Santa Inés, ¿no? El que está en la 3 y la 9. Ok. Frente a la panadería El Hornito. Ya sé cuál dices. Es que conozco yo soy fanático de los panes, entonces sé dónde están las panaderías. La Casa del Perro, ahí enfrente. Ahí hay buenas chalupas. Los elotes me encantan, eso siempre me han encantado, y los esquites. Había rato que en mis etapas donde hacía yo mi independencia y entonces me iba Oye, pero de restaurantes, y no hablemos de los caros, que los que ya todo el mundo conoce, de los restaurantes. Mira, uno de mis lugares favoritos... Hay uno que me encanta en relación calidad-precio que se llama El Balcón, ¿lo conoces? No. La 13 Poniente y la 7 Sur. En la 13 Poniente y la... No lo conozco. Bueno, pero a ti ¿cuáles te gustan? Está muy rico y venden las cosas a muy buen precio. Bueno, te voy a decir mexicana. ¿Cuáles te gustan? Hubo mucho tiempo que me gustaron. Los chiles en nogada son mi comida favorita. Pero nomás los venden dos meses al año. Pero iba yo después a algunos otros. Me gustaba mucho mi ciudad. Ya no existe. Estaba ahí en la Juárez. Comí los chiles en nogada del Globo, que está acá cerca. Son buenos. Ya hacen comida poblana que es muy, muy rica y que también se los recomiendo mucho. Me gusta también la comida china y la comida japonesa. De la comida china me gusta Taili, que está ahí en la Avenida Juárez. Sí. Es muy buena. Y de comida japonesa, pues hay varios, ¿no? Me gustan mucho los makis y el arroz con verdura, ¿no? O sea, digamos que de esas comidas. Ahora, de comida poblana, además del chile en nogada, los tacos árabes, eso te puedo decir que ¿Cuál es tu taquería favorita? Bagdad, la que está en la 2. Sí. Esa es mi... No, está en la 9, ¿no? Es que hay varias, pero en la 5. No, Bagdad está en la 2
En la 2... Antes la estoy confundiendo con la que está frente al Hospital UPAEP. No. Ajá. Bueno, Bagdad es la que te gusta. Pero bueno, en esa me gusta porque además esa me tocaba de camino. Los tacos de carne asada me fascinan. Sí. Hay unos que es el Compa, que está en la 31 y la 19. La 19. La 31 sur. Y la 19 sur. Están sobre la 19. Sobre la 19. Más bien, ajá. Pasando la 31, entre Exacto. la 31 y la pista de hielo. Sí, del lado izquierdo, ya sé cuáles son. Pero no está en la pista hay... Así es, antes, un poco antes del lado izquierdo. Los que estaban enfrente de la pista también son buenos, pero mis favoritos son los de la 19 sur. De ahí. Y bueno, pues eso me gustan. Las chanclas las tienen que comer cuando vengan a Puebla y son muy buenas. Claudia, nos estamos alargando un poco, pero el último tema personal. El último tema personal. Es que eres muy curioso. Pues es que la gente te conozca, ¿para qué hablamos de política? Si ya hablas, ayer diste rueda de prensa, seguramente, ¿qué día es hoy? Viernes, el domingo o el lunes vas a dar otra rueda de prensa. Ya sabemos qué vas a decir mientras no se defina la candidatura. Sí, muy bien. En el tema sentimental. Pues sí, ¿para qué? Te pregunto el tema sentimental porque es otra faceta de las vidas personales y además pues, existe la versión no confirmada de que tu pareja es alguien que también está metido en la actividad pública. Por eso me atrevo a preguntártelo. ¿Tienes pareja o no tienes pareja? Sí, tengo pareja. ¿Quién es tu pareja? Mi compañero y compañero y pareja y además maestro en este caminar es Roberto Satarain, un buen amigo a quien le mandamos un saludo. Ok. Sí, Roberto. ¿Qué tal es? Polémico personaje también porque le gustan además los temas candentes. Sí, luego recomienda paz, pero ahí se tunde con todos en Twitter. Sí. No. A ver, pero fíjate, es esta sabiduría porque yo también la entendí de esa forma. Nunca hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Pero tampoco permitas que te hagan los demás algo que tú no serías capaz de hacerles. Ese es el equilibrio. Y ese es el equilibrio del que habla la metafísica. Y ese es el equilibrio también de lo que representa el amor al prójimo y el amor a ti mismo. No le vas a hacer a los demás lo que no quieres para ti, pero tampoco les vas a permitir que te hagan algo que tú jamás les harías. Y si alguien viene y te hace, le pones un alto, como la violencia, como el acoso, como muchas cosas. Entonces yo no le haría eso a una persona, ¿por qué voy a permitir? Y hasta que vas empoderándote, es decir, vas recordándote que no debes de permitirlo y que entonces eso es estar en paz. Sí. Eso es lo que va haciendo. Roberto se enfoca más en los temas de autoconocimiento, de salud mental. Y es cierto. Un tema sumamente relevante que todo el mundo hace de lado. Sí, así es, pero sí es muy importante. Le huyen porque nos cuesta trabajo. Para que nos hable aquí de salud mental. Y es que, ¿sabes qué? Nos cuesta trabajo de hablar que nos enojamos. Hacen preguntas, a ver, Jorge, ¿cómo te enojas? ¿Te enojas, Jorge? Sí, pues sí. ¿Y cómo te enojas? A veces violento. Sí. Bueno, pero todos nos enojamos. Sí. O sea, ¿para qué vamos a decir, no, yo no me enojo, siempre estoy, no, todos nos enojamos. Lo importante es conciliar con estas energías que tenemos y que nuestro enojo no se desborde, sino que nos permita recordarnos. Igual nuestra alegría, imagínate, hasta nuestra alegría y nuestra sonrisa en un momento equivocado es desastroso. Imagínate que estás en un momento donde hay que estar un poco más serios o ser solemnes. Tú te empiezas a reír, que desfachatez, sí, ¿no? Generas una consecuencia incluso mala para ti. Entonces, los dos polos son buenos, incluso tu parte energética donde dices, a ver, no, aquí no te permito, en el momento oportuno también es muy bueno, porque te lo reconocen los que, qué bueno que lo dijiste, yo desde a qué hora quería que esa persona dejara de estar molestando a los que van en el camión, por ejemplo, ¿no? Ese ejercicio lo va aprendiendo. Con Roberto lo he ido aprendiendo de esta manera. También, él me ayudó a que terminando la administración yo pudiera cerrar también mi ciclo, porque ya iba otra vez a la dinámica de, bueno, ya lo que sigue, ya me voy a recorrer. ¿Me lo recomendarías para ir a meditar con él? Sí, se los recomiendo mucho. Se los recomiendo. Da cursos y da talleres y da sus... Sí es bueno, da acompañamiento. Aquí en Puebla, en otros estados y en otros países lo llaman, lo buscan mucho, se ha dedicado a eso por años y sí es un maestro, además de un compañero. Tiene un mote en el medio periodístico, ¿no? Le dicen el gurú. y era uno de los que me decían, oye, ¿tienes tu gurú? Pues sí, también es mi gurú. Sí, está bien, Claudia. Por último, y ahora sí, luego 2 preguntas de política y ya nos vamos. Dices... Sé que te gusta leer, nada más comentaste que cuando platicaste de la música dijiste que la pones también para leer. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué fue lo último que leíste? Bueno, ahorita estoy leyendo varias, las voy
¿Las vas poniendo en pausa? Las voy retomando. No siempre, a veces sí las termino, pero como estoy estudiando también mi doctorado, entonces en el doctorado me han dejado mucho... Estás leyendo más bien temas relacionados con la escuela. Sí, ¿Qué doctorado estudias? Estudios socioterritoriales, así se llama, doctorado en estudios socioterritoriales, en la UAP. En el estudio de Ciencias Sociales y Humanidades tiene 9 disciplinas, 9 áreas, y el de estudios socioterritoriales es... ¿En la UAP no trabajas? En la UAP no trabajo, soy... doctoranda, sí estoy en el sistema CONACYT como aspirante a investigadora, o sea, recibo una beca, lo que me obliga, además de que tengo el deber y el compromiso, también es una obligación de que tienes que cumplir con tus asistencias, con tus clases, con el trabajo, con tus avances. La semana pasada me tocó, por cierto, avance... esta semana, el Si martes. trabajaras en la UAP, querrías ser rectora. Pero esa es otra historia. Eso no tiene nada que ver ahorita. Pero bueno, ya ahora sí vámonos al tema López Obrador. ¡Qué bárbaro! ¿En dónde se te cruza? Pero no estás ahí. Dije, si estuvieras ahí, lo dije yo. Espérame, y estoy leyendo Los Estoicos de Marco Aurelio en estos momentos. Y ese sí es por recreación. No, ese no me lo dejaron de tarea. Así es por gusto. Ese es por gusto. Por eso digo que me voy encontrando varios. Entonces leo los que son de mi tarea, que también me están ayudando mucho. Y aparte ahorita estoy leyendo de Marco Aurelio. Creo que hasta este punto ya sabemos muchísimo y te lo agradezco muchísimo más de lo que sabíamos sobre Claudia Rivera Vivanco. Ahora sí vamos a las cosas frívolas, política. ¿En qué momento se te cruza López Obrador? ¡Qué barbaridad! ¿En qué momento se te cruza López? Además coincides 2005. Porque tú has hablado de lo que es la política tradicional y la nueva política. Y eso es cierto. Ajá. Pero López Obrador, primero López Obrador. En 2005. Ajá. En 2005 yo estoy terminando de estudiar economía. Mi madre, es la marcha contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, para que la recordemos, se hace una convocatoria en México para esa mega marcha. Él era jefe de gobierno. Él era jefe de gobierno, lo quitan, de la Ciudad de México. Y lo quitan por abrir una calle que iba a conectar a colonias para ir al hospital. Es decir, ese fue el pretexto, lo querían quitar. Sí, lo querían quitar. Quitaron, pero bueno. Pero pues sí estaban, ¿no? ¿Ves que por qué está empoderando al pueblo? Porque el pueblo es el soberano, era el verdadero poder, el pueblo, y el pueblo organizado sí se vuelve muy poderoso. Pero en esos momentos no lo sabía. Mi mamá nos dice, me van a acompañar. Mamá, ¿pero a dónde vamos? O sea, sí, esa fue nuestra actitud. Y yo los entiendo cuando veo a gente joven y es que esto es la política y no quiero participar. Pues así yo sentía, mamá, ¿pero a dónde vamos? Y mamá, ¿pero a qué nos vas a llevar? Ni vivimos allá. Eso es de México, eso es de los políticos y los políticos están por allá. Además, como que la política, qué cosa, ¿no? La política es violenta, es corrupta. Tienes muchas ideas y entonces sí hay una desconexión social. Ya somos de chavos, claro. Pero también de adultos. Yo he escuchado muchas personas. La cosa es que nos dice mi mamá, y fíjate que yo ya estudiaba economía y les soy sincera, pues yo no tenía ni idea de lo que pasaba en mi país. O sea, yo no sabía eso que estaba ocurriendo en México y lo veías lejano y nos pues concernía a todas y a todos. Cuando nos dice, me van a acompañar, mamá, ¿pero a qué vamos? Además, nosotros somos estudiantes. ¿Qué podemos hacer? Pues eso es lo que quiero que averigüemos. ¿Qué podemos hacer por nuestro país? Porque a mí no me importa la edad que tengan. Yo no sé cómo haya sido tu mamá o cómo sean las que sean mamás, y si tengan ese mismo tono de mi mamá. No, me importa la edad que tengan. Ustedes, bueno, y esas cosas que te hace que te regaña y que nos lleva a México. No me importa la edad que tengan. Ustedes tienen que conocer qué pasa en su país, despertar su conciencia y entonces hacerse de utilidad. Y bueno, pues hacerse de utilidad, eso llevó a que... ¿Te gustó la marcha? A mí me dieron, sí, muchísimas... Supongo que ahí absorbiste muchísimas cosas. Iba yo muy asombrada, o sea, así se me hacían los ojos, porque veía yo muchísima gente, muchísima. No había pandemia, pero el símbolo era un cubrebocas. Muchos iban con cubrebocas de diferentes cosas. Mucha creatividad, que me voy encontrando ahí a mis profes de economía y que me van diciendo, compañera. Y yo no creía que me estaban hablando a mí, que me estaban diciendo compañera. Y cuando me dicen, compañera, qué bueno que andas por aquí, yo sentí que quería pertenecer ahí. No entendía yo qué, pero yo quería estar ahí y yo quería formar parte de eso. Era algo importante, sentiste que era algo importante y querías hacer. Y cuando conocí a Andrés fue en ese meeting, no me tocó verlo de cerca, era muchísima gente. Sí. Nos quedamos en el Zócalo, así en una bocacalle, acá pusieron una pantalla y desde esa pantalla ahí estábamos nosotros viendo. Y por eso me acuerdo
de una frase de la política. Él dice que la política, en ese meeting, que la política era un noble oficio que cobraba a propósito cuando se ponía al servicio de los demás y no para servirse de ella. Y entonces eso me empezó a cuestionarme. ¿Cómo? Entonces sí se han servido de ella. ¿Y entonces quiénes se han servido de ella? Y no encontré las respuestas, pero sí me empecé a cuestionar. Claro, y a él pensaba como era. pensabas tú. O lo mismo que tú veías, él lo estaba, y se atrevía a decirlo. Ese es el gran secreto de Andrés Manuel. Eso. Por eso la gente se identifica con él. Y ese se llama el poder de la autenticidad. Ahora yo lo puedo definir como el poder de la autenticidad. Yo diría que falta algo, ver que sí hagas lo que dices, pero esa es otra historia. Son tres criterios, que es lo que he aprendido con mis diferentes maestros que la vida te ha dado la oportunidad de tener. Debes de ser quien dices ser, tener lo que dices tener y hacer lo que dices hacer. Ese es el centro de tu coherencia, de tu congruencia y de tu autenticidad. Y entonces tienes que ser la misma persona en lo público y en lo privado. Y entonces cambia el significado de la política. Para algunos, para aquellos que decían que la política era el noble oficio de tragar sapos y no hacer gestos, o de lo políticamente correcto, es decir, de simular, para otros, para otra generación, la política es mostrarte como eres, sin simulaciones, sin velos, sin telones, sin abismos, sino esta soy, esto hay. Y eso te permite también ir entablando unos vínculos de diálogo, de comunicación y de confianza, porque no estás esperando que seas otra persona que no eres. Y no solo en la política, sino en la vida diaria, con tus propias Podríamos tu propia hablar pareja. De esto horas, no querer que te cambien o que seas una persona que no eres, sino reconoces a tu pareja como es y que te reconozca como eres. Ese poder de la autenticidad es lo que te va llevando, y así es como yo lo he ido entendiendo. Ahí lo conocí. Estamos hablando de Claudia. No voy a debatir porque nos vamos a echar otra hora. Y el chiste es que esto ya casi se acabe. Pero sí te quiero decir algo. No es tu caso. Pero yo estoy viendo un fanatismo tremendo en Morena, en muchos actores que quieren quedar bien con el presidente y se desviven en elogios en redes sociales, en discursos, en conferencias de prensa. Esa es la parte del viejo sistema político que tuvo el PRI del siglo pasado, que creo que ha vuelto. A lo mejor no es culpa del presidente, sino de todos los que quieren quedar bien con él para conseguir puestos de elección popular. No es tu caso. Tú no te has ido por ahí, pero sí hay muchos de esos ahorita. Pero bueno, y entonces es donde digo, pues, no muestran lo que en realidad son, sino que fingen para congraciarse con el nuevo rey. Mienten para convivir, dirían. Mienten para convivir, pero bueno, esa es mi opinión. Claudia, todo lo demás ya lo sabemos. Entonces vámonos a brincar desde 2018 hasta hoy, en febrero de 2024. ¿Quieres ser candidata a presidenta municipal otra vez? Platícanos tú. ¿Cómo va ese proceso? Hemos tenido muchas versiones, trascendidos, rumores, que si ya mero, que si el miércoles, que si el lunes, que si el 15, no sé quién, que va a ser fulano, que siempre ahora ya no, que ahora fulana, que ahora sí él, porque no importa que no sea de Morena, es el más chipocludo y además tiene el apoyo de alguien de arriba. ¿Cómo va el proceso? Bueno, pues todavía no está definido nada, eso es muy importante. Yo siempre les digo, cabeza fría y serenidad. En política nada está dicho hasta el último, como en el fútbol, hasta el último silbatazo del partido. ¿Qué sí tenemos que hacer y qué hay carta abierta? En estar haciendo nuestro trabajo de base, de militancia cercano a la gente, informando qué es esto que hemos venido construyendo, lo que le llevamos cuarta transformación, qué se ha logrado, qué no se ha logrado, porque también tenemos que ser muy objetivos. A ver, la estrategia y la intención del presidente es buena, pero también es cierto que hay muchas cosas que han ido un tanto lentas y no significa que no se las podamos alcanzar. Sí, ahora tenemos que hacer la estrategia de ver cómo. Eso se va construyendo con la gente. Y ahora, ¿qué estamos proponiendo de la mano de Claudia Sheinbaum? Ese trabajo tiene que continuar. Yo observo que muchos aspirantes están como, hasta que no me digan, yo no me pongo a chambearle. Y eso no tendrían que hacer, sino enfocarse al trabajo de territorio. Yo sigo participando en ese proceso, porque además esa fue la instrucción que a mí me habían dado, que me enfocara en la capital. Y ojo, lo he dicho también con mucha claridad, eso no significa que ya vas a ser tú, Claudia, ¿no? El que te hayan dicho enfócate ahí no quiere decir que te dijeran eso. Claro. Enfocarme ahí, y entiendo que me lo hacen saber también como militante, como fundadora, porque es mi obligación, y porque en el en lo que se dan las definiciones, no podemos dejar desatendido ninguno de los territorios, y la capital es muy importante.
Por eso tampoco es casual que ahorita las preferencias de Morena con relación a la oposición pues hayan crecido también, ¿no? Y estemos en este 3-1 más o menos en algunas encuestas en la capital. Y eso se debe pues, a que estamos haciendo el trabajo, al menos su servidora Claudia Rivera Vivanco está haciendo esa chamba. Por eso también en los careos, seguramente tú has visto algunas encuestas, ves que aparezco aquí en la capital como el perfil más conocido. Ahí habemos mujeres y habemos hombres, y de entre mujeres y hombres aparezco como el perfil más conocido en el proceso, que compiten, sí. De los que competimos. Tengo 2 ventajas. Una, que soy fundadora, ¿no?, de Morena, y que sí soy la más conocida por el hecho de haber sido presidenta municipal, pero también, aunque soy la participante más joven o de las más jóvenes, soy la única con experiencia. Y esos 2 positivos son los que también van ayudando en esta toma de decisión y en esta recepción que estoy teniendo con la gente. Ya tuve reunión con sectores empresariales, con sectores de la comunicación, de cultura, en las diferentes colonias, en las 17 juntas auxiliares, y voy percibiendo también esta dinámica de la gente. Entonces todavía no está definido, el criterio va a ser el que ya conocemos, que es el de la encuesta, y para ganar la encuesta, al menos lo que yo he observado, es que debes de tener ese trabajo de cercanía a la gente. ¿Confías en que va a ser una decisión basada en elementos objetivos? Yo considero que sí. A ver, siempre lo he mencionado, yo también te lo había compartido. Yo soy resultado de esas encuestas. Así llegué a ser candidata y así llegué a ser presidenta. Y hace poco, en las mediciones de la coordinación estatal, tuve el honor de ser reconocida como la mujer de Morena más competitiva de todo el estado de Puebla. Y bueno, eso fue mediante el mecanismo que hace Morena de las encuestas. Y como, si me preguntas, ¿y cómo lo lograste? Porque tú no tenías cargo público. O sea, los otros 6 que estaban compitiendo contigo, todos tenían un cargo público, algunos estatales, otros federales. Tú no colocaste un solo espectacular, ¿cómo le hiciste? Pues terminando de ser presidenta, cerré mi ciclo y me fui a recorrer los 217 municipios. Es decir, el trabajo de cercanía a la gente es lo que al menos a mí me da. ¿Te habrá ayudado indirectamente que había propaganda a favor de Claudia Sheinbaum, pero solo decía Claudia? ¿Te habrá ayudado eso? Es algo una duda que tenemos todos y que quizás se quede para siempre como duda. Seguramente que seguirá siendo una duda. Podrás observar que tampoco jamás me colgué de ninguna marca. Hubo algunas personas, ¿no?, que yo soy el coordinador o la coordinadora de Claudia, y eran mecanismos pues para irse colgando de las agendas. Yo decidí, ¿no? Porque a ver, ¿cómo me veo? Como si soy candidata, pues una candidata a la que no tengan que cargar, sino una candidata que viene a sumar, que viene a trabajar, y a diferencia de 2018, bueno, pues ahora sí tengo una estructura, además tengo esa experiencia, además las caídas, los tropezones, los golpes mismos de la vida te van forjando y definiendo tu carácter, y bueno, pues eso me preparó para recibir de frente así este proceso. Estoy tranquila, estoy disfrutando también la etapa. No creas que estoy nerviosa como otros que sí se ponen nerviosos. Además estás acostumbrada ya por todo lo que nos contaste a ese tipo de episodios en tu vida. Una última pregunta y nos vamos, porque para no repetir lo que ya nos has dicho aquí otras veces. Está bueno. Dices que tienes experiencia. Yo te pregunto, ¿qué cosas mejorarías de las que hiciste en el periodo que ya gobernaste y que tendrías que hacer en un nuevo gobierno si eres candidata y luego presidenta municipal? ¿Dónde apretarías? ¿Qué harías mejor? Sí, de entrada, los vínculos de comunicación. Ese fue uno de los, lo puedo llamar así, de nuestros talones de Aquiles, de los que yo misma me asumo en mi retroalimentación que hago. No solamente en la de informar lo que se está haciendo, sino también la de esa comunicación con la ciudadanía, para que se vayan construyendo en mejor tiempo, en mejor atención los servicios que se requieren y que se demandan en el municipio. Creo que ese sería uno de los prioritarios. Ahora, esa experiencia misma me permite ya saber en tiempo, en recursos, en cada uno de los procedimientos, en qué momento tienen que ocurrir. Es decir, ya no estamos en esa espera de a ver si va a haber o si no va a haber. No, con lo que tiene el municipio ya me tocó confirmar que se puede. Por eso sigo siendo la única autoridad que logró dejar finanzas sanas y acabar con la deuda pública, con lo propio que tienes, con tus propias herramientas. Entonces, ahora sí ya lo tengo muy canalizado. Seguridad, que sigue siendo la principal demanda. Ya hay un antes y un después, y ya las poblanas y los poblanos pudieron ver una estrategia y la ausencia de una estrategia. Los resultados con esa estrategia que funcionó, que fue la que me tocó implementar, la de vectores. Y bueno, dije que mejorarías con relación a ti misma.
Porque lo demás suena a propaganda. O sea, dices, yo hice bien esto y Eduardo fue un inútil. Eduardo Rivera Pérez. Eso es propaganda. Digo, Claudia, o sea, Claudia contra Claudia. La Claudia que vimos y la Claudia que podría estar otra vez. Lo de comunicación es cierto y es cierto en lo técnico demás, y en lo personal. Sí. En lo técnico y en lo personal. Porque también debo de reconocerme que no me di la misma oportunidad con todos los sectores de estar procurándolo, ¿no? Y a veces dejé empresarios, por ejemplo. Dejé mucho a la imaginación. Y eso no es bueno. Las suposiciones jamás son buenas para nada. Entonces, también en lo personal, que también se vuelve en lo técnico y en lo profesional, la confianza. En 2018 yo entré confiando en todo el mundo y está bien, volvería a confiar en la gente, pero implementaría yo mecanismos de mayor vigilancia, porque no todos fueron lo eficientes que esperabas. No todas las personas tienen el mismo compromiso. No todas las personas tienen el mismo compromiso. Y ahí me refiero a todos, ¿sí? Desde sectores de la sociedad que si queremos que te vaya bien a ti, pero no todos. Hay algunos que son agencias políticas, que eso no lo sabía en 18 y que también me llevé mis golpes, ¿no? Ahora ya lo sé, entonces sí es la confianza, pero sí vamos a trabajar en serio y nos vamos viendo todos que cumplamos las metas. Sí, vas revisando, y lo mismo al interior de la administración, porque yo confío en muchas personas y algunas entraron para ver qué podían, o estaban ya ahí y que les di la oportunidad de continuar y que no todos traían el compromiso. Ahora volvería a dar la confianza, pero habría mecanismos de mayor vigilancia porque el compromiso se hace con la ciudadanía, con el pueblo de Puebla. Y el servicio público es una vocación, tiene que ser una vocación. Claudia, pues es todo por esta ocasión. Por esta ocasión. Muchas gracias por esta hora que nos diste ya muchísimos datos personales y nos ayudaste más a conocerte, que eso es lo principal. No, pues muchas gracias también a ti por preguntarme y a las personas. Es como nuestra vida, como todas y todos. ¿Te has tropezado y te has caído? Así es, muchas veces. ¿Y qué has hecho? Levantarse, mientras tengas vida. Así te pasa y así es nuestra vida misma. En la política no es más diferente. Qué fácil es hablarlo y poder establecer esta transparencia en la comunicación. Muchas gracias por preguntármelo. Gracias a ti, Claudia, y gracias a usted que nos acompañó en esta transmisión. Hasta la próxima.